Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tomar nuestros lugares para poder comenzar en esta mañana nuestra reunión. Sean bienvenidos. Y vamos a orar, por lo cual les pido que ahí en su lugar vayamos a concentrarnos en lo que vinimos a hacer, que es adorar al Señor, es aprender más de Él, es convivir con nuestros hermanos. Pero bueno, vamos a comenzar ahorita con unos cantos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres muy bueno y has permitido a tu iglesia venir aquí, Señor, en donde nos reunimos para proclamar tu nombre, Señor. Aquí donde nos reunimos para exaltarte, donde nos reunimos para aprender, donde nos reunimos para escuchar las luchas y poder de unos hermanos, para poder unos con otros ayudarnos a soportar las cargas, Señor. Te pido, Señor, por este tiempo que vamos a estar cantando, Señor, y reunidos en este lugar, que podamos concentrarnos, Señor, en recordar a través de las letras de los cantos el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo, las verdades bíblicas que en ellas están, y que podamos, Señor, tener un momento en el cual podamos expresarte en el sentir de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, por todos los detalles técnicos que que podrían suceder, que se puedan disipar, Señor, que podamos concentrarnos y permitir estar tranquilos en ti, Señor. En Cristo Jesús oramos, amén. Vamos a comenzar, hermanos. Eras el verbo en el comienzo, uno con el gran Señor. Tu gloria oculta en lo creado, revelada en Cristo hoy. Cuán hermoso tu nombre, cuán hermoso tu nombre es, oh Jesucristo nuestro Rey. Cuán hermoso tu nombre es, no hay nada como Él. Cuán hermoso tu nombre es, oh Jesucristo. Cuán hermoso tu nombre es, oh Jesucristo. Dejaste el cielo por salvarnos, nada nos separará. Donde abundaba mi pecado, tu gracia sobreabundará. Asombroso tu nombre es, asombroso tu nombre es, oh Jesucristo nuestro Rey. Asombroso tu nombre es, no hay nada como Él. Asombroso tu nombre es, oh Jesucristo. Asombroso tu nombre es, oh Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses que Dios no estimó el ser como Dios como
como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. La muerte venciste, el velo rompiste, callaste al sepulcro con poder. Los cielos proclaman gloria a tu nombre. Te levantaste en majestad. No tienes rivales, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo está. Poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es, oh Jesucristo nuestro Rey. Poderoso tu nombre es, no hay nada como Él. Poderoso tu nombre es, oh Jesucristo. Poderoso tu nombre es, oh Jesucristo. Al nombre de Jesús, hermano, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Se lo hizo gracias a su sacrificio en la cruz. ¿Por qué no le dices: grande es tu nombre, Padre? Tu nombre es grande, 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 Señor. Tu nombre es grande, tu nombre es grande, tu nombre es grande. Oh Señor, digno, porque la muerte venciste, el velo rompiste, callaste al sepulcro con poder. Los cielos proclaman gloria a tu nombre. Te levantaste en majestad. No tienes rivales, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo está. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo está. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, Señor, tu nombre sobre todo está. Poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es,
Gracias, Señor. Hemos estado estudiando los martes aquí en el grupo de casa el libro de Hebreos, y este siguiente canto, himno que vamos a cantar, trata precisamente de algo que acabamos de ver, que es sobre la sangre de Jesús. Dice: pero Cristo, al presentarse como el sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos, de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre las personas impuras las santifican, de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces, la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado que hay en nosotros. Y en este himno te invito a que recordemos que hay en sentido figurado, hay un raudal, hay un lugar en el que fluye esta sangre de Cristo que nos limpia de ese pecado. Entonces vamos a cantar este himno, hermano. La sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo
Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén. Y esa sangre costó, pero con la muerte de Cristo se ha hecho un nuevo pacto. Y es precisamente de lo que trata este siguiente canto. El asombro de tu gran bondad, la hermosura de tu amor, que tú me has perdonado y traído hasta aquí. Asombrado ante tu santidad, ahora veo al Salvador, que sin pecar hizo al morir un pacto de amor. Solo quiero servirte, a tu nombre dar honor, y aun cuando te he fallado, tú siempre has sido fiel. Me glorío en mi para ver tu gran poder, y quiero vivir, sin la cruz vivir, y por siempre proclamar el asombro de tu gran bondad, la hermosura de tu amor, tú me has perdonado y traído hasta aquí. Asombrado ante tu santidad, ahora veo al Salvador, que sin pecar hizo al morir un pacto de amor.
nos das la bienvenida a este santo lugar, y el brillo de tu gloria me demanda adoración. El único gran Salvador, las puertas del cielo abrió y podemos entrar libres de pecar con su sangre en la cruz. El asombro de tu gran bondad, la hermosura de tu amor, que tú me has perdonado y traído hasta aquí, asombrado ante tu santidad. Ahora veo al Salvador, que sin pecar hizo al morir un pacto de amor. Una vez más el asombro de tu gran bondad, la hermosura de tu amor, que tú me has perdonado y traído hasta aquí, asombrado ante tu santidad. Ahora veo al Salvador, que sin pecar hizo al morir un pacto de amor, que sin pecar hizo al morir un pacto de amor. Principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y el Omega, el principio
principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Hermano, el pecado es serio. Y a veces no nos despojamos de esa carga, lo cual nos impide no correr despojándonos de ese peso. Así que te invito a que consideres ahí en tu lugar qué peso, qué carga, qué pecado el Señor te permite conocer que hay en ti, para que pueda ser removido de nosotros. Pero hay que recordar que nosotros no podemos hacerlo, sino es el Señor a través de su Espíritu Santo y de su sangre, como cantábamos hace rato. Señor, gobierna nuestra vida, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestra mente, gobierna nuestras manos, gobierna nuestros pies, gobierna nuestros pensamientos, Señor, porque nosotros no podemos. Porque si nosotros lo hacemos, vamos directo al pecado. Es nuestra naturaleza, Señor. Pero tú has puesto una nueva naturaleza en nosotros. Y gracias, Señor, por eso. Porque estábamos perdidos, pero tú nos encontraste. Estábamos manchados por el pecado y tú nos limpiaste. Gracias, Señor. Solo de Jesús, solo de Jesús.
solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Amén. Gracias, Padre. Y solo gracias a ti, Padre. Señor, gracias por este tiempo. Bendice lo demás que está en el programa que vamos a hacer. Permite, Señor, que podamos tener un oído atento a tu palabra, Señor, y un corazón disponible para atesorar lo que el día de hoy se vaya a compartir. Ayúdanos, Señor, también a tomar la cena del Señor de manera digna, tomando en cuenta que tú, Señor, el precio costó, Señor, y no debemos tomarla indignamente, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos, en Cristo Jesús oramos, amén. Quisiera animarles a que no perdamos ese momento glorioso en el que el Espíritu de Dios nos guía para adorarle. ¿Estoy bien así? Gracias. Porque vamos a pasar a este acto importante de tomar la cena del Señor, y no debe, de acuerdo a la palabra, no debe tomarse a la ligera, y no debe tampoco, como se mencionó, tomarse indignamente. Nosotros, aquellos que fuimos perdonados, que fuimos salvos, éramos, por decirlo de alguna manera, reos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Padre, en su amor y misericordia, entregó a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, entregó su vida, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. ¿Cómo podríamos tomar la cena indignamente? ¿Y a qué nos referimos? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:8. Aquí habla de cuando se instituyó la cena del Señor. Pero si nos vamos al verso 27, habla de cómo no debemos tomar la cena indignamente. De manera, dice, que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos,
cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. ¿Cómo podríamos tomar la cena del Señor sin antes, si nos está advirtiendo el Señor, cómo podríamos tomarla si no antes podríamos venir delante de Él y hacer un análisis de nuestro corazón, guiados por el Espíritu, para saber si hay alguna área en nuestro corazón que no hayamos entregado? ¿Hay en tu corazón algún rencor, algún resentimiento, algún pecado que no hayas confesado, algo que no le dé gloria a Dios, sino que al contrario le entristezca? Este es el momento de inclinar nuestro rostro y ponernos a cuentas con Él antes de tomar la cena del Señor. Si hay alguien entre nosotros que no se ha puesto a cuentas con el Señor, es decir, no ha venido en arrepentimiento para pedirle perdón y entregar su vida, pedirle perdón y que Él nos perdone y ser salvos, este es el momento para que también tú puedas tomar la cena del Señor dignamente. Así que vamos a tomarnos un minuto para hacer una introspección y ver si en nuestro interior hay algo que debamos entregarle al Señor. Para aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo, yo te animo a que lo hagas ahora, porque el día de ayer ya pasó, el de mañana no sabemos si lo vamos a vivir. Hoy es el día que el Señor te está dando la oportunidad de venir delante de Él y arrepentido, entregarle su vida, tu vida, pedirle perdón con un arrepentimiento genuino e invitarlo a vivir a tu corazón. Así que tú podrías decirle a Él: Señor, yo sé que tú pagaste en la cruz por mis pecados, y también sé que he vivido mi vida de manera independiente. Te he ofendido, he pecado contra ti, y este día yo vengo delante de ti, Señor, sabiendo que tu Hijo Jesucristo pagó por mis pecados. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me perdones. Yo vengo delante de ti con un corazón arrepentido para pedirte perdón y rogarte que vengas a vivir a mi corazón, y que a partir de hoy tú seas mi Padre y yo ser tu Hijo, y que mi vida sea gobernada por ti. Gracias por tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En los versos 23 de 1 de Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan, y mientras masticamos este pan, recordemos cómo es que el Señor fue lacerado, fue lastimado, fue tratado cruelmente, crucificado, para pagar por nuestros pecados. Comamos el pan.
Dice el verso 25: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Vamos a tomar el jugo en lugar del vino. Mientras escurre el líquido por tu boca, tu garganta, recordemos cómo el Señor derramó su sangre, entregó su vida y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Y que sea algo que recordemos no periódicamente, sino continuamente, cada día. Que no se nos olvide lo que ocurrió en la cruz, por qué ocurrió y para qué ocurrió. Recordemos y agradezcamos el amor de Dios, la obediencia del Hijo y la guianza y la revelación del Evangelio del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias te damos por haber instituido esta cena que conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos sigas guiando cada día, que nos ayudes a no olvidar la obra de la cruz y tu amor con el que te entregaste para que nosotros pudiéramos ser perdonados y salvos. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hola, buen día. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Amén. Quisiera dar la bienvenida, veo caras nuevas y estoy contento, estoy gozoso y quisiera, si pueden levantar su mano para darles una calurosa bienvenida. Que vienen por primera vez o nos visitan, bienvenidos. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias. Dios es bueno y en este día que venimos a celebrarlo a Él, nos ponemos en la posición de como familia. Vienen, nos visitan, estamos contentos, estamos alegres y vamos a iniciar nuestro tiempo de anuncios. Primeramente, como saben, esta iglesia está en frontera y regularmente en esta época muchas familias salen de vacaciones y muchas familias reciben familias que vienen del interior de la República o del otro lado de Estados Unidos. Entonces, por atención a ustedes y no queriendo que se pierdan la enseñanza que estamos recibiendo en los grupos de casa y en fundamentos, se va a suspender a partir de la siguiente semana. El curso de fundamentos se suspenderá e iniciará el 3 de agosto. También los grupos de casa se suspenderán e iniciarán el 5 de agosto. Pero el grupo de casa se suspenden a partir del 8 de julio. O sea que el siguiente martes sí tenemos, ¿ok? Porque vamos a cerrar como iniciamos el libro de Hebreos, con entusiasmo y con las sillas llenas. Amén. Entonces, anótenlo en su agenda. Anótenlo en su agenda. La verdad que ahorita yo soy de la vieja escuela y creo que cuando lo anotamos en los grupos de WhatsApp le quitan personalidad, le quitan ese sentido de responsabilidad también o de estar respondiendo. Y por eso lo queremos hacer aquí públicamente, ¿verdad? Anótalo. También otra cosa que va a suceder, ¿qué va a pasar el siguiente domingo? ¿Qué va a pasar el siguiente domingo? Yo me pregunto, ¿habré sido eficiente para compartir lo que va a pasar el siguiente domingo?
o tendré que buscar ese perico de reemplazo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién viene? Bien, eso, bien. Y quiero animarlos, hermanos, que vengamos con esa expectativa de recibir aquel representante de la iglesia de donde surgió Comunidad Cristiana de Otay. Comunidad Cristiana de Otay no surgió aquí en Tijuana, inició en Tijuana, pero surgió en Ciudad Juárez, ¿verdad? Entonces va a venir el pastor Carlos Contreras, el pastor de la iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez, en el cual también tiene un papel importante en el ministerio de la colección por el evangelio, el cual, ¿qué hacen ellos? Comparten la sana doctrina gratuitamente. Puedes meterte en internet, hay libros, hay diferentes cosas. Entonces no te pierdas la bendición, anótalo en tu agenda el siguiente domingo y ven con una perspectiva de, primeramente, conocer dónde inició Comunidad Cristiana de Otay y también qué es lo que Dios trae para nosotros. Ora, intercede, decir: Señor, ¿qué vas a traernos con este hombre? ¿Cómo lo vas a usar para que nos ministre ese domingo? Y verdaderamente prepara tu corazón para que esté receptivo, ¿verdad? Amén. Trae un invitado también. Miren, ¿dónde quieren estar? ¿Afuera con el calorón o aquí adentro con aire acondicionado? Tráiganse un invitado, hermanos. Tráiganse un invitado. La verdad que recordamos, nuestra misión es compartir el evangelio. No ha cambiado, Seas nuevo, tengas tiempo, seas pastor, seas líder, sigue siendo la misma, compartir el evangelio. Entonces, tráete un invitado, dile: ¿sabes qué vamos a ver? Viene un invitado especial. Amén. Ok, seguimos con nuestros anuncios. Lo que no sé, se me pasó, el jueves de oración. ¿Va a seguir el jueves de oración? ¿Va a seguir? Sí, va a seguir el jueves de oración, Entonces todos los jueves aquí a las 7 nos reunimos a orar e interceder por las diferentes necesidades que hay. Jueves, 7 de la tarde, aquí en el edificio. ¿Qué más sigue? Cumpleañeros. ¿Hay cumpleañeros hoy? A ver, ¿quién? Yolanda Mesa, felicidades. Y Nidia Arredondo, la verdad. Felicidades. Bien, felicidades. La verdad, nos gozamos. Dios es muy bueno. Gracias. Y qué mejor, ¿no? Venir a celebrar el cumpleaños, tu aniversario en la casa del Señor. Dios nos permitió este día tener vida para venir y glorificar su nombre. Ok, ¿qué les parece si con ese mismo gozo y entusiasmo preparamos nuestro corazón para los diezmos y las ofrendas? Amén. Si te hace falta sobre, levanta tu mano, lo sugieres, acudirán. Los que vienen por primera vez no se sientan comprometidos. Esto es algo que hacemos en casa. Vayan a darle gracias a Dios. Bendito Dios, venimos ante ti en este día, Señor, a darte la honra y la gloria, Padre. Tú eres el único que la merece, Señor. Y venimos a traer estos diezmos y estas ofrendas, Señor, porque son dados por corazones agradecidos y que conocen y saben que todo proviene de ti y todo es tuyo, Señor. Señor, te pedimos que tú nos traigas esa convicción de dependencia de ti, Señor. Que dependamos al 100% de ti, sabiendo que como Padre nuestro tienes todo bajo control y toda autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Recibe estos diezmos y estas ofrendas y
Te pido por aquellas personas que en este momento no tienen, Señor, o no pueden diezmar o ofrendar, para que tú derrames bendiciones, Señor. Y lo más importante, Señor, úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para bendecirlos, Señor, para ser esos obreros que bendigan, porque tú así lo demandas, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué les parece si antes de que salgan los niños nos unimos en oración para orar por las diferentes necesidades que hay de sanidad? Amén. Ya sabemos los nombres de quienes están enfermos. Si tú vienes por primera vez y gustas que oremos por ti, nomás levanta tu mano, sabiendo que el que tiene el poder sobre esa enfermedad, el que tiene autoridad para sanar en tiempo y forma, es Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos ante ti, Señor, humildemente a postrarnos y decirte: Abba, Padre. A decirte: Señor, te necesitamos, Padre. En este tiempo en el cual algunos de nuestros hermanos, incluyéndome, estamos pasando por un tiempo de prueba, de enfermedad, Señor. Pero sabemos que saldremos victoriosos, Señor, en el tiempo que tú decidas, Señor. Gracias, Padre, porque tu mano poderosa está trabajando en nosotros y tu poder sanador, Señor, se manifiesta cada día más y más en muchos de nosotros, Señor. Te pedimos por aquellas personas que en este momento tienen algún dolor, alguna situación fuera de control médico, Señor, para que tu mano poderosa sane, restaure y alivie, Señor. Confiamos en ti, Señor, con una fe que proviene del Espíritu Santo, con una fe que ha visto milagros, Señor, con una fe que depende de lo que conocemos en tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor. Los ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Los niños con orden pasan a sus salones y nos preparamos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, buenos días. Es un gozo estar aquí delante de ustedes una vez más. Me gocé, me deleité mucho en la alabanza. Parecía que Lalo ya tenía mis notas y todos los cantos que presentó van totalmente alineados a lo que vamos a platicar esta mañana. Vamos a hacer una oración por este tema, por este momento. Te pido que cierres tus ojos y me acompañes. Bendito Dios, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos estar delante de ti una vez más, Dios. Gracias por permitirnos estar de pie, Dios, frente a tu iglesia, Dios, frente a tu congregación. Te pido que en esta mañana tú tomes el control, Dios, de todo lo que pase en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Que tú ministres, Dios, a través de este siervo inútil, Dios, y que tu palabra sea transmitida con efectividad, Dios. Te pido también, Dios, que tú prepares los corazones, Dios, para que reciban lo que quieras mostrarle a cada uno, Señor, y que tomes control de todas las circunstancias que hay alrededor de nosotros, Padre, para que este sea un tiempo que sea un tiempo de intimidad, Dios, entre nosotros y tú, Padre. Que sea un tiempo en que tú te reveles, Dios, un tiempo en que tú expreses lo más profundo de los deseos de tu corazón y siembres esas palabras que necesitamos escuchar, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ¿recuerdan qué libro estamos estudiando? Romanos. Tenemos varias semanas ya, tenemos 6 semanas ya estudiando el libro de Romanos. A mí me tocó participar dando la introducción a este libro. Y si recuerdas, cuando predicamos ese primer tema del capítulo 1, platicábamos un poquito de que este libro es uno de los libros más complicados de la Biblia teológicamente. Tiene una riqueza intelectual y teológica muy profunda y por lo tanto de repente puede sonar como un poquito complicado, ¿no?, la comprensión de lo que Pablo quiere decirnos en este libro. También en esta epístola también es importante que recordemos el contexto en el cual fue escrito este libro. Recordamos que en esa introducción platicábamos de cómo el libro de Romanos está estructurado en diferentes momentos, en 3 momentos diferentes, y entonces ahorita estamos, digamos, en el segundo movimiento o en la segunda parte,
donde Pablo está hablando está desglosando la gracia libertadora que Dios trae para nosotros. Pero también es importante, mientras leemos este capítulo, mientras lo estudiamos, que recordemos de dónde viene este discurso de Pablo. Pablo está en medio de un momento donde tiene que revelarle, o está intentando revelarle a la iglesia que está dividida en Roma, la verdad central, que es el sacrificio de Cristo. Entonces es importante tener esto en mente, porque hay momentos en que se va a hablar de la ley y que se va a hablar de la libertad, y entonces tenemos que recordar que en ese momento específico en que Pablo históricamente escribió ese capítulo, él estaba dirigiéndose por un lado a los gentiles, pero también se estaba dirigiendo también a los que cumplían la ley, a los judíos, a los que vivían bajo la ley. Y entonces en ese momento la iglesia estaba dividida, y Pablo estaba intentando traer una conciliación de filosofías, si le queremos llamarle de alguna manera, o de maneras de pensar. Y en ese momento Pablo quiere sacudir a ambos bandos y recordarles que lo más importante es la gracia de Dios, no el cumplimiento de la ley ni la libertad espiritual, sino el cumplimiento de más bien la libertad que trae el sacrificio de Dios para nosotros. Entonces les invito a que me acompañen, por favor, en sus Biblias, en el capítulo 7 del libro de Romanos. No lo vamos a leer completamente ahorita de corrido, sino que vamos a ir revisando porción tras porción. Y bueno, si ya estamos todos ahí con Romanos 7 a la mano, pues vamos a empezar a sumergirnos, ¿no?, en este pasaje que, como les comentaba, pues es uno de los pasajes más profundos y también más desafiantes de la Escritura. Desafiantes porque a veces va a requerir que estudiemos varias veces las porciones de este libro para entender lo que Dios nos quiere decir a través del apóstol Pablo. Entonces, en este punto específico, para Pablo es crucial que entendamos nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con la ley y con el pecado. Entonces, empezando Romanos 7, el apóstol Pablo nos va a llevar en un viaje introspectivo, donde va a empezar a explorar esta tensión que existe entre la ley de Dios, la realidad del pecado y la gloriosa libertad que podemos experimentar en Cristo. Y es un capítulo que nos va a obligar a confrontar nuestra propia humanidad. Esto es bien importante que lo tengamos en mente. Mientras escuchemos este capítulo, tenemos que tener en cuenta nuestra propia fragilidad, y finalmente que esa fragilidad, el reconocimiento de la fragilidad que tenemos como seres humanos, nos lleve también a un reconocimiento de la gracia divina. Amén. Bueno, entonces vamos a abordar el estudio de Romanos 7 en 3 paquetes o 3 secciones. Primeramente vamos a revisar lo que ocurre del versículo 1 al versículo 6. Entonces Pablo comienza este capítulo con una ilustración que resulta bastante familiar para todos nosotros, que es la institución del matrimonio. En el versículo del 1 al 3 dice Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro varón, no es adúltera. En esta porción, Pablo no quiere que nos enfoquemos en revisar lo que nos quiere decir del matrimonio. Más bien está utilizando el matrimonio como una figura para que entendamos nuestra relación actual con la ley, es decir, con la palabra de Dios, con los mandamientos que Dios nos ha dado. Y entonces, ¿qué es lo que busca Pablo a través de esta figura que es la alegoría del matrimonio? Pues simplemente quiere recalcar que la ley tiene autoridad sobre las personas mientras están vivas bajo su dominio. Sin embargo, con la muerte del cónyuge se libera al otro de la ley del matrimonio. Cuando muere el cónyuge se libera
a la pareja, a la contraparte. Entonces, lo que quiere ilustrarnos Pablo aquí es que de la misma manera, nuestra muerte en Cristo, es decir, cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y empezamos a tener una relación con Cristo, nosotros en ese momento morimos a la ley del pecado. Ahorita vamos a desarrollar a qué es precisamente a lo que morimos. Entonces dice Pablo que la ley tiene autoridad sobre una persona solo mientras esta persona está viva bajo su dominio. Entonces, así como la muerte de un cónyuge libera al otro de la ley del matrimonio, nuestra muerte en Cristo nos ha liberado de la ley como un medio de salvación o un medio de condena. ¿Qué quiere decir esto? Hace unos instantes, por eso decía que Lalo, Dios lo utilizó para preparar el terreno de la predicación. Lalo leía una porción sobre cómo en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios para que el pueblo fuera purificado. Y entonces existía una ley que decía cómo se tenían que hacer los procedimientos o los protocolos, si le queremos llamar de alguna manera, para que el pueblo fuera santificado. Y entonces, a partir de la muerte de Cristo, toda esa ley queda abolida por nuestra nueva realidad, que es la muerte de Cristo. Y entonces, a partir de ese punto, por eso dice Pablo que la ley ya no es un medio de salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos en un momento en que si cumplimos todo lo que la ley establece, somos santificados y somos salvos. Y de la misma manera, al no cumplir, tampoco somos condenados. Y entonces, esta es una realidad compleja, porque tenemos que recordar que en el punto actual que estamos en la humanidad, pues sería complicado cumplir con toda la ley, ¿no? Seguramente tú has escuchado los 10 mandamientos, pero la ley no son solo los 10 mandamientos. Hay más de 600 ordenanzas que Dios establece que tenemos que cumplir para llevar una vida de santificación o una vida de santidad. Entonces, ahorita que acabo de mencionar la cifra, ya vi a varios que hicieron los ojitos así. ¿Cómo? Pero si a mí me habían dicho que eran nada más 10, ¿no? Hay un montón de mandatos que Dios nos da, ¿no? Y también pues reconocemos que hay pecados que dicen en algunos lugares, ¿no? Que tenemos pecados de comisión y pecados de omisión. O sea, hay cosas que hacemos que son pecado y hay cosas que al no hacerlas estamos pecando también. Y hay pecados de acción y hay pecados de pensamiento también. Entonces, pues es un paquete demasiado grande, ¿no? Es mucho compromiso y resultaría muy abrumador el cumplir con la ley de Cristo, o con la ley de Dios, perdón. Y entonces, Pablo lo que nos está diciendo, que a partir de la muerte de Cristo, ya no estamos supeditados a cumplir con toda esa ley para ser salvos. Entonces Pablo lo aplica directamente en el versículo 4, si lo puedes ver ahí en tu Biblia mientras lo leo. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y aquí quiero hacer otra pausa. Cuando hablábamos de la introducción al libro de los Romanos, platicábamos un poquito también o reflexionábamos más bien del propósito por el cual estamos aquí. Muchas veces pensamos que venir a la iglesia y tener una relación con Dios es para dejar de hacer cosas y tener cumplimiento con la ley. Y entonces decimos, pues yo soy cristiano porque mira, yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no me drogo, yo ya no soy un adúltero, yo ya no soy un estafador, yo ya no cometo delitos, llevo una vida de rectitud moral porque hago lo que dice en la Biblia. Los domingos vengo a la iglesia y traigo mi Biblia bajo el brazo, vengo con mi corbatita o vengo con un saco siempre bien formal a predicar o a lo que me toque hacer aquí. Y entonces pensamos que esa es la vida cristiana, y no. La vida cristiana no tiene que ser nada más el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley tiene que ser una consecuencia. Si nosotros hacemos lo que dice la Biblia, lo hacemos porque tenemos una relación con Dios. Y entonces ese es el propósito de nuestra salvación. Dios no te salvó para que dejes de hacer las otras cosas. Evidentemente las vas a dejar de hacer, pero ese no es el propósito de tu salvación.
el propósito de que Cristo haya muerto por ti no es nada más para quitar tu pecado. Sí lo quita, evidentemente, pero el propósito es restaurar tu relación con Dios. ¿Notamos la diferencia? Entonces, en consecuencia de esa restauración de la relación con Dios, dejamos de hacer todo lo que es pecado y todo lo que no le agrada a Dios. Pero el propósito central, Dios murió por ti, no para que te saques palomitas en el examen de vida espiritual. Dios murió por ti, Cristo murió por ti, porque quiere tener una relación contigo. Entonces tenemos que cambiar el enfoque de nuestra vida espiritual y comenzar a vivir esa realidad y comenzar a preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, entregaste tu vida por mí, derramaste hasta la última gota de tu sangre. Dice un canto que su cuerpo se drenó por completo, que toda su sangre se agotó en su cuerpo, y fue para que nada más yo dejara de fumar. ¿Fue para que yo dejara las drogas nada más? ¿O fue para que yo tuviera una relación nueva contigo? Para que yo empezara a tener un propósito en esta vida, en esta tierra. Y entonces, a partir de ahí, tenemos que descubrir qué quiere Dios para mí, qué tiene Dios para mí. En la predicación de hace casi un mes yo comentaba esta cuestión. Yo tengo más de 20 años caminando en el Evangelio y creo que medianamente he descubierto qué quiere hacer Dios conmigo, para qué me quiere utilizar, y trato de alinear los objetivos de mi vida en función de eso que Dios quiere hacer conmigo. Y te preguntaría, ¿tú sabes qué Dios quiere hacer contigo? ¿Te salvó para que vengas nada más los domingos un ratito, una hora, un par de horas y ya? ¿O está haciendo algo contigo en tu trabajo? ¿Te está capacitando de alguna manera en tu escuela, en tu formación, en tu familia? ¿Te quiere utilizar para transformar a tu comunidad? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo? Es lo que queremos que descubramos, ¿no? Y entonces Pablo, en esta porción, regresando al estudio del día de hoy, pues también está intentando sacudirnos y recordarnos que lo más importante no es nada más el cumplimiento o incumplimiento de la ley. Lo más importante es que nuestra relación con Dios es restaurada, ¿no? Entonces dice en el versículo 4 que acabamos de leer: aquel que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces el propósito de todo el sacrificio de Cristo es restaurar la relación que teníamos perdida con Dios, para que ahora empecemos a dar fruto en esta nueva vida. Amén. Entonces, antes de que ocurriera el sacrificio de Cristo, nosotros estábamos casados con la ley, en el sentido de que dependíamos del cumplimiento de la ley para ser justificados, lo cual, como ya vimos, es titánico, ¿no? Es imposible cumplir con esos 600 puntos, con esos 600 mandatos, ¿no? Entonces la ley terminaba condenándonos, porque la mayoría de nosotros pues no podíamos, porque no era cumplir con 1, 2, 3 puntos, o sea, era cumplir con toda la ley, ¿sí? Entonces no era como que, bueno, como en el examen, pues con 6 paso, no pasas, tienes que cumplir con toda o no cumples, ¿no? Entonces era imposible dar ese cumplimiento, la ley terminaba condenándonos. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, y nuestra vieja naturaleza, que es la que estaba bajo el yugo de la ley y su maldición, queda crucificada junto con Cristo. Y después, al resucitar con Cristo, hemos sido unidos a un nuevo estatus, que es esta relación con Jesucristo mismo. Y ahora ya no buscamos justificarnos por la ley, sino que somos justificados ¿por qué? Por la fe. Por la fe en Cristo y su sacrificio. Y nuestra vida ya tiene un nuevo propósito, como lo mencionábamos: llevar fruto para Dios. Este fruto va a nacer de esta unión continua con Cristo y no del esfuerzo constante que hagamos por cumplir la ley para salvarnos. Esto es importante que lo tengamos en mente. Entonces, Pablo, cuando escribió esto, tenía en mente a esa gente que decía: pues están mal los que están cumpliendo la ley y se enfocan nada más en cumplir la ley. No, hay que tener un balance. Voy a cumplir la ley en función de la revelación que yo tengo de mi relación con Cristo. Y entonces, si la ley dice no robarás, no voy a robar no por cumplir la ley, no voy a robar porque quiero cumplir lo que Cristo me está mandando. ¿Entendemos la diferencia? No es cumplir por cumplir,
es cumplir porque estoy agradecido con Cristo por lo que hizo por mí y en consecuencia estoy respondiendo a lo que Él hizo en mi vida. Entonces, esto no significa que la ley sea mala, como mencionábamos, simplemente significa que el propósito ha cambiado para que nosotros estemos en Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, entonces esta primera parte queda clara, ¿no? La segunda porción, que es del capítulo 7, versículos 7 al 13, tenemos un momento en que Pablo nos invita a darle un reenfoque a cómo vamos a ver la ley. Entonces, si dejamos de ver la ley como el cumplimiento que tengo que hacer para llegar a Dios, ¿qué hay entonces en la ley? ¿Para qué existe la ley? ¿Por qué no desapareció los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí Pablo hace una aclaración crucial que va a empezar con una pregunta retórica que Pablo se hace. Y dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿Es pecado la ley? Y él mismo responde absolutamente, en ninguna manera. ¿El pecado es pecado la ley? No, en ninguna manera. ¿Qué quiere decirnos Pablo aquí? Pues que la ley no es el problema es el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo empieza a explicar aquí entonces cómo la ley pasa de ser justa y santa a ser una expositora del pecado o una reveladora del pecado. Me imagino que la mayoría de los que estamos aquí recordaremos cómo funcionaban las fotografías anteriormente, ¿no? Ahorita ya todo es digital, pero anteriormente tú tomabas una fotografía, se imprimía en un papel y no sé si les tocó llegar a ver en vivo o en algún programa de televisión o algo, cómo le echaba ciertos químicos al papel fotográfico y la imagen empezaba a revelarse. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que la ley es un revelador del pecado. El pecado está ahí, pero necesitas que venga algo y que tenga contacto con esa naturaleza tuya para que el pecado salga y entonces entiendas que eres pecador y qué es lo que estás haciendo que tiene la etiqueta de pecado. Entonces la ley revela el pecado, lo hace más evidente y puede incluso hasta magnificarlo, ¿no? Porque nos permite ver como con una lupa gigante cómo somos en realidad. Nosotros como seres humanos a veces decimos, pues yo soy una buena persona, ¿no? Pero viene la lupa de la ley y entonces amplifica, como cuando vemos en un microscopio. Entonces en el microscopio yo puedo estar viendo una muestra y no voy a ver las bacterias más pequeñísimas, pero cuando las veo ya amplificadas, pues puedo ver que hay una colonia completa ahí de organismos vivos interactuando, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. A veces nosotros decimos, pues yo sí soy bueno, pero luego vas y lees y dices, no te levantes en ira, ¿no? Y dices, ah, caray, entonces, pues sí, ya no robo, ya no tomo, ya no fumo, ¿no? Pero me enojo bien rápido, ¿no? Entonces estoy cometiendo un pecado. Y a ver, pero yo no soy adúltero, esto ya, pero soy chismoso. Ah, entonces otra parte, ¿no? Y entonces empiezas a ver tu vida a través de la lupa de la palabra de Dios y empiezas a encontrar un montón de cosas, más de 600 cosas, decía yo al inicio, ¿no? Entonces dice Pablo, la ley no es el problema es nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa. Dice en el versículo 7 y 8, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, lo que quiere decir aquí es que si no hay ley que exponga el pecado puede pasar desapercibido para nosotros. Siguiendo con estas figuras, vamos a imaginarnos, todos hemos ido alguna vez al aeropuerto o algún museo y pasamos por un detector de metales, ¿cierto? Los ubicamos, entonces es un detector de metales, pues es un arco que está ahí en una entrada. Entonces cuando yo intento accesar, si yo traigo un metal en mi cuerpo, que puede ser en las bolsas o incluso alguna prótesis que yo traiga, los brackets o algo, puede sonar, ¿no? Los que traen cadera biónica, un marcapasos, pasan y suena el metal, ¿no? Pero lo que quiero que tengamos presente aquí es que cuando tú pasas por el detector de metales,
el aparato está configurado con una tecnología para sonar si detecta un metal. No genera el metal cuando tú vas atravesando, no aparece, no lo crea. Entonces el marco del detector de metales simplemente es un dispositivo configurado para sonar si intentas pasar un metal. Lo mismo pasa con la ley. La ley no crea el pecado, sino que la ley expone el pecado, revela el pecado. Entonces dice, antes de que el mandamiento dijera no codiciarás, la codicia ya existía. Antes de que fuera reconocida como una transgresión clara, ya existía. Pero una vez que la ley llegó, el pecado como un intruso oculto se hace visible, se revela, como decías, y hasta se intensifica. Y es así como el pecado se deleita entonces a desafiar a la ley. En el versículo 9, si continuamos avanzando, dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, antes de que Pablo entendiera la profundidad de la ley, quizás Pablo, al igual que muchos de nosotros, Pablo pensaba que él era una buena persona, pero cuando la ley en su santidad perfecta se manifiesta, el pecado en él revive, el pecado en él brota, el pecado en él se expone, y entonces se revela su verdadera naturaleza y lo condena a la muerte espiritual. Entonces entendemos que la ley es buena en el sentido de que revela o es un reflejo del carácter de Dios, pero su bondad y su santidad hacen resaltar nuestra incapacidad. Su bondad y su santidad contrastan con nuestra incapacidad para cumplir la ley, con nuestra incapacidad para ser buenos, con nuestra incapacidad para hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Y entonces la ley lo que hace, además de revelar el pecado, es exponer una necesidad que tenemos de ser salvados, una necesidad de conocer a un Salvador, porque la ley no es pecado, pero nos muestra cuán pecadores somos, y cuando ya sabemos cuán pecadores somos, pues necesitamos una ayuda, ¿no? Una intervención divina. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, en este momento Pablo llega al versículo 14, y esta probablemente sea la parte más intensa del capítulo 7, y para muchos cristianos es una de las porciones más identificables o más icónicas de la Biblia. Pablo describe en este punto una batalla interna que resuena o hace eco con nuestra realidad. Pablo experimenta una lucha interna con la cual nos podemos sentir identificados, con la cual todo creyente genuino puede sentirse en algún momento identificado. Por eso decíamos, estas porciones de la Biblia no las tienes que leer una sola vez en tu caminar con Dios, tienes que repasarlas constantemente a lo largo de tu vida como cristiano. Y entonces Pablo, hay que enfatizar esto, no está hablando de su vida pasada cuando está hablando de esta porción. Pablo está hablando de sus luchas constantes, de sus luchas presentes, de sus luchas actuales. No está hablando de lo que va a ocurrir en el futuro ni de lo que le pasó en el pasado. Está hablando de su presente como hijo de Dios, como convertido. Y entonces en ese presente Pablo nos dice que el pecado tenía cierto dominio sobre su toma de decisiones. Y aquí Pablo describe que hay una lucha interna del hombre regenerado, que tiene una nueva naturaleza, pero que aún tiene que convivir con la presencia del pecado en su cuerpo de muerte. Hace algunos años, hace ya bastantes años, Dios me permitió escribir una canción que hemos cantado aquí muchas veces, que se llama Bendito sea aquel. Y en esa canción hay una porción donde yo escribía que Dios se humilla al bajar de su trono y presentarse a escucharnos, ¿no? Y digo en esa porción, te humillas inclinándote a escuchar el canto de millones que te amamos, pecadores que cantamos de tu gran fidelidad. Y hace algún tiempo una persona me cuestionaba, pero ¿por qué pones eso si los pecadores no cantan, los pecadores no conocen a Dios? Y yo decía, pues sí, tienes razón, pero
mi realidad es otra. Yo compuse este canto no en medio de una vida de santidad completa. Yo compuse este canto en una semana donde yo cometí muchos errores, donde tuve conductas que eran desagradables delante de Dios, y en ese momento Dios me reveló su gracia y me reveló este pasaje y otros pasajes más, y me recordó que el pecador es el que necesita al Salvador. Y entonces esa condición de pecado, por más que cantes, por más que te reúnas, por más que leas la Biblia, por más que te congregues, por más que vengas y prediques o dirijas la alabanza, hay 600 puntos en los que puedes fallar. Y entonces sería demasiado orgulloso de mi parte decir, pues yo no soy pecador. Entonces no, más bien yo me sentí identificado con esta porción de Pablo que decía, los pecadores tenemos una lucha interna y venimos y nos presentamos como pecadores delante de Dios. Es cierto, nuestro estatus legal ha cambiado delante de Dios. Ya no somos pecadores cuando seamos juzgados, pero hay una naturaleza de pecado que todavía está ahí y que nos impulsa, nos arrastra, nos jala, nos quiere llevar hacia un lado, y esa es la lucha constante que todo creyente tiene. Y no lo digo yo nada más en este canto, lo dice el apóstol Pablo en este capítulo que estamos leyendo. Entonces dice, y escuchemos estas palabras porque sí, seguramente nos vamos a ver reflejados en ellas. Dice el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego en el famoso versículo 15 dice, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la naturaleza, esa es la lucha interna que experimenta Pablo en el momento en que está escribiendo esto. Y esa es la lucha interna que experimentamos nosotros todas las semanas, todos los días. ¿Por qué? Porque es imposible mantener ese estándar moral alto, cumpliendo en santidad con todo. No está dentro de nuestra capacidad humana. Es entendible que nosotros fallemos y cometamos errores, y Dios lo sabe, y por eso le dijo a Pablo que escribiera esta porción para recordarnos lo falibles que somos como seres humanos. Entonces, ¿te sientes identificado con esta porción? Lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que aborrezco, eso termino haciendo. Entonces, queremos ser pacientes, pero explotamos en ira. Yo toda la semana estuve preparando este mensaje. Bueno, no toda la semana, ¿no? Varios días de la semana, no estuve 24/7 ahí. Pero mientras preparaba este mensaje, pues me venía a la mente, no, pues me tengo que portar bien esta semana y esto y lo otro, ¿no? Y hoy en la mañana me estaba arreglando, muevo un pantalón y se caen todos los pantalones, no sé por qué. Los acomodé mal el día de ayer y se caen todos, ¿no? Y dije, ¡ay! Manoteé y pataleé y quién sabe qué maldición se me habrá salido. Y estoy hablando de que toda la semana estuve preparándome para vivir en santidad, para presentarme delante del pueblo de Dios y predicar, y hace un par de horas cometí un error. De acuerdo a la vieja ley, pues yo ya no me hubiera podido parar aquí, pero gracias a Dios por Jesucristo mi Señor, que dio su vida por mí, y entonces yo ya no estoy amarrado al cumplimiento total de la ley para poderme presentar delante de Dios. Entonces queremos ser pacientes y explotamos en ira ante cualquier momento, ¿no? A veces salimos de aquí bien aleluyas, acabamos de cantar, nos deleitamos con los hermanos, la palabra de Dios, etcétera. Salimos y se nos atraviesa alguien en el bulevar, nos avienta el carro y le aventamos también una maldición, o a veces no la aventamos, pero explotamos en ira internamente. Entonces ese coraje, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la Biblia, pues también estaríamos cometiendo una conducta pecaminosa. Y ya ni hablar de que si se nos salió un chisme cuando alguien nos dijo algo, o si se nos fue una mala mirada cuando estábamos viendo algo en internet y empezamos a ver cosas en el feed que no teníamos que ver. Entonces la conducta pecaminosa está ahí, latente, está viva. Y entonces Pablo dice, a veces quiero hacer lo bueno, que es alejarme de estas cosas, y termino haciendo lo malo, que es lo que aborrezco. Entonces queremos ser pacientes y explotamos en ira, queremos ser generosos y nos termina ganando la codicia, nos aferramos a nuestras cosas, queremos servir a Dios a veces, pero nos gana la pereza, nos gana la distracción y terminamos no haciendo lo que mi mente me dice que debería de hacer, ¿no? Y ojo, Pablo no se está excusando, no está diciendo, pues es que por
por el pecado, pues entonces tengo licencia para hacer estas cosas. No, Pablo simplemente está lamentándose por esta agonía, la está exponiendo, está diciendo, esta es mi realidad como creyente. Y entonces del versículo 19 al 20 dice: porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces tenemos que tener presente de nuevo que esto no es una licencia para pecar con libertad. Al contrario, es el lamento de un corazón que ama a Dios, el lamento de un corazón que se deleita en la ley de Dios conforme a la nueva naturaleza del hombre interior, pero que aún sigue en esa lucha constante por el pecado que mora en la carne, esa lucha que nos jala. Yo utilizo mucho esta figura de los dos perros, ¿se acuerdan? O sea, estás tú y tu vida espiritual, y tienes un perro blanco y un perro negro, si le quieres llamar de una manera, o un perro bueno, un perro malo, y entonces los dos perros quieren que lo saques a pasear. ¿A qué perro vas a sacar a pasear hoy? ¿Al perro de la carne o al perro de la vida espiritual? ¿A la parte buena o a la parte mala? Y cómo en función de lo que hagamos cada día podemos ir nutriendo más a uno que al otro. Y entonces, si yo me dejo llevar por el perro del pecado y lo alimento, y entonces ya vi algo que no tenía que ver y vi más, ya escuché algo que no tenía que escuchar y le seguí nutriendo al chisme, ya me enojé y ahora llevo a otro nivel el enojo, entonces estoy nutriendo al perro negro, al perro del pecado, y me va a terminar jalando cuando yo quiera dejarme llevar por el otro. ¿Me explico? Entonces esa es esa lucha en la cual Pablo dice que se encontraba y en la cual nos sentimos identificados. Entonces dice en el versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien, me encuentro con esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo después otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esto es una batalla constante, no es una lucha de un momento y que te conviertes y con varita mágica, si le quieres llamar de una manera, ya eres santificado en un momento. No, es una lucha que vamos a tener todos los días, porque vamos a estar frente a tentaciones todos los días. Y entonces vamos a encontrar que en nuestra vida vamos a tener constantemente dos leyes operando: la ley de la mente, que quiere obedecer a Dios, y la ley del pecado, que quiere arrastrarnos lejos de Dios. Y esta lucha, hermanos, es una evidencia de que somos creyentes. Si tú estás experimentando esa lucha, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no estuvieras experimentando esa lucha, significaría que estás totalmente esclavizado al pecado. Si tú estás aquí o el día de hoy y has traído arrastrando algo que no te ha dejado estar en paz delante de Dios, el hecho de que estés aquí ya es una evidencia de que Dios tiene sus ojos puestos en ti y está haciendo un trabajo en tu vida. ¿Por qué? Porque hubo algo en tu conciencia que te dijo: necesito a Dios. Hubo algo en tu conciencia que se removió y que no te deja estar en paz viviendo en el pecado. Entonces tú estás sellado ya con la sangre de Cristo, y ahora lo que nos toca es estar aprendiendo cómo mantenernos en el camino correcto. Entonces, si estás experimentando esa lucha, significa que no estás esclavizado en el pecado y tienes que deleitarte en la obra de Dios. Y esta sección nos muestra que incluso como cristianos, pues no somos perfectos. El pecado sigue presente y la santificación es un proceso. No es inmediata, no es instantánea, es un proceso. Vivimos en un proceso de santificación. Dice en el Antiguo Testamento que la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? O sea, cuando un día empieza, no en un instante el sol ya está a las 12 del día, ¿no? En la parte más alta, no. El día comienza en oscuridad y el sol comienza a subir, y cuando está en su punto más alto, ilumina completamente el día. Nuestra vida espiritual es de la misma manera. Nuestra santificación es un proceso progresivo. Vamos creciendo en santidad
conforme vamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, y vamos alineando nuestras vidas a los propósitos de Dios. Y yo no sabría afirmarlo, no podría decirlo en su totalidad, pero yo creo que en el punto en que alcanzas esa santificación completa es cuando Dios ya te lleva. A mí no me ha tocado experimentarlo, pues evidentemente estoy aquí de pie, gracias a Dios, pero a veces veo como en la vida de las personas mayores, como que hay cosas que ya se les resbalan, ¿no? Como que hay cosas que con la madurez, con el paso del tiempo, ya no hacen tantos corajes con unas cosas o ya no le dan tanta importancia a otras. Lo que quiero decir es que probablemente lo que ocurra es que conforme vamos haciéndonos más viejos y acercándonos a nuestra muerte, Dios nos va revelando más cosas y vamos poniéndonos a cuentas con Él, y a lo mejor hasta el mero lecho de muerte es cuando ya sueltas todo y ya es cuando estás listo y es cuando Dios te lleva. Es mi teoría, no lo dice aquí en ningún lado, es una idea que yo tengo, ¿no? Pero está fundamentada en el hecho de que Dios nos enseña en varias porciones que la santificación es progresiva, no es instantánea, es un proceso que dura toda nuestra vida. Y entonces, en medio de esta lucha, recordamos que no somos perfectos, incluso siendo cristianos, y el pecado sigue ahí presente, la santificación es un proceso, y esta lucha, ¿qué hace? Nos humilla, porque nos recuerda que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos santificarnos por nuestro propio esfuerzo. Y en medio de esta batalla que Pablo está narrando, Pablo hace un clamor con el cual nos podemos identificar y da un grito de victoria que resuena en el alma de cada alma que busca la santidad, y es: miserable hombre de mí, dice en el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este es el clímax del capítulo 7, y en una pregunta retórica Pablo responde instantáneamente y recuerda que el cumplimiento de la ley no está en sus fuerzas, sino en la voluntad de la salvación de Dios. Y entonces cierra el capítulo 7 con el versículo 25, y la respuesta es: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces aquí en este cierre está la solución, a la angustia de Pablo y a nuestra propia angustia. La ley expone al pecado, como hemos venido viendo, nuestra carne nos arrastra hacia el pecado, pero luego viene la libertad, que no es parte nuestra, la libertad no viene de nuestro propio esfuerzo, sino a través de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces Romanos 7 cierra y se va a convertir en un puente para Romanos 8, donde en el siguiente capítulo, la próxima semana, vamos a ver cómo esta nota de desesperación humana se va a convertir en un momento en que Pablo nos va a dirigir hacia la esperanza y la victoria que tenemos en el Espíritu Santo. Entonces, pero no te tienes que esperar hasta la próxima semana, Durante estos días tú puedes estudiar estos pasajes de Romanos 8 y encontrar por ti mismo lo que estamos comentando, cómo ya vimos esta vieja naturaleza y luego cómo se describe esta nueva vida espiritual y cómo tenemos acceso a ella. Entonces en Romanos 8 Pablo nos va a presentar esa libertad y el poder del Espíritu Santo que nos va a capacitar para vencer el pecado. Cerramos el análisis de este capítulo y vamos a ver 3 puntos muy concretos, muy rápidos de lo que hemos leído, una manera de resumen, ¿no? Para que entendamos cómo podemos tener una aplicación práctica para nuestra vida. Punto número 1: la ley es un espejo, no es una escalera. La ley es un espejo, no es una escalera. Entonces recordamos, la ley es santa y buena, nos muestra el estándar perfecto de Dios, pero la ley no fue diseñada por Dios para que nos subamos en ella y nos montemos y vayamos escalando y alcancemos nuestra justificación. La ley es simplemente un espejo. Es como cuando tú te despiertas en la mañana y te observas en el espejo y dices: a ver, tengo una lagaña, me la limpio, tengo babita aquí, me la limpio, me la lavo, estoy despeinado, me peino, me acicalo un poco, me corto ahí los pelitos que me sobran en la ceja, qué sé yo, ¿no? Y entonces
La ley es precisamente eso, es un espejo al cual tú tienes que venir todos los días, todas las semanas, no nada más cuando te conviertes. Todos los días tienes que venir a la palabra de Dios para encontrar en qué estás mal. Y yo siempre he pensado que Dios en su misericordia no nos revela de golpe todas nuestras faltas, porque sería abrumador totalmente, ¿no? Entonces un día te despiertas y te ves en el espejo, que es la palabra de Dios, y encuentras con que no tienes que ser chismoso, y a lo mejor lo aplicas 2, 3, 4 días, ¿no? Y al siguiente momento te encuentras con que no tienes que robar, y luego con que no tienes que decir mentiras, y luego con que no tienes que ser adúltero, y luego con que tienes que cuidar tu cuerpo y no darte a los excesos. Y vamos así encontrando constantemente cosas que nos van permitiendo ver nuestra realidad y confrontarla con lo que Dios espera de nosotros. Entonces, tengamos presente siempre, la ley es el espejo para el que yo me venga a observar constantemente, mas no es una escalera para que yo alcance el cielo. Sí, el cumplimiento de la ley no es mi escalera al cielo. No, entonces, no te frustres si de repente fallas. No te frustres si no vives una vida de perfección. No te frustres si estás intentando ser perfecto en tus propias fuerzas. Entonces, mejor mira la ley para que veas y encuentres, así como encuentras tus faltas, en la misma ley, en la misma Biblia, vas a encontrar cómo Dios suple esas faltas a través de la sangre de Cristo. Porque a Sergio, me acuerdo que a Sergio le gusta mucho recordarnos constantemente, ¿no? Dios es bueno, pero también es justo. Ahorita yo voy a voltear la moneda por el día de hoy. Dios es justo, pero también es bueno. Entonces Dios te va a mostrar en la palabra que cometes errores, que hay cosas por corregir, pero también te va a dar las herramientas para que las corrijas. Y entonces dices, pero es que yo soy impaciente y todo esto, y entonces vas y encuentras los frutos del Espíritu, y entonces ahí encuentras que existe el dominio propio al cual tú tienes acceso a través de la relación que tienes con el Espíritu Santo. Y muchas otras cosas que podemos ir delineando, que encontramos nuestras faltas, pero en la misma palabra también podemos encontrar qué Dios espera que hagamos, porque Dios es bueno y Dios no nos quiere dejar condenados. Punto número 2 o aplicación número 2, reconoce la lucha, no la desesperación. Si tú te sentiste identificado con la lucha de Pablo en Romanos 7, no te desesperes, no significa que eres menos cristiano que otros. Si tú, mientras estábamos escuchando este mensaje, te vino a la mente errores que cometiste en estos días o en las semanas pasadas, o pecados recurrentes, o que ya te volviste a drogar, o que ya volviste a estafar, o que ya hiciste algo que no tenías que hacer, no te desesperes. No significa que eres menos cristiano, estamos en la lucha todos, estamos en la misma batalla todos. Y esto significa que somos cristianos normales, cristianos comunes y corrientes, que experimentamos la tensión entre el espíritu que mora en nosotros y la carne que aún busca arrastrarnos. Si aún Pablo estaba batallando con no sabemos qué cosas, ¿cómo podemos nosotros llegar cada domingo condenados porque no hemos cumplido con el 100% de lo que Dios espera de nosotros? Entonces también tenemos que ser autocompasivos, si me permites la palabra, un poquito con nosotros, ¿no? No condenarnos en exceso, porque aún los grandes héroes de la fe fallaron. Entonces nosotros también tenemos cierto derecho a fallar, mas no tenemos una licencia para fallar constantemente. Sí quedó claro ese punto, ¿verdad? Entonces, esta lucha no significa que somos menos cristianos que otros, simplemente que es normal que experimentemos esta tensión entre el pecado y la vida espiritual, y esta lucha es una señal de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Preocúpate el día que ya no experimentes esa lucha, preocúpate el día que estés arrastrado en el pecado o revolcándote en el pecado y no estés experimentando ningún tipo de lucha interna que te quiera regresar de nuevo al camino de Dios. En ese momento sí preocúpate, porque si has perdido ese anhelo de la santidad, algo está pasando. Y tercera aplicación práctica para nuestras vidas: la victoria está en Cristo y en el Espíritu Santo. La respuesta a nuestras luchas no es tener mayor esfuerzo propio. La respuesta a esta batalla no es que te esfuerces más, que te desgastes en demasía intentando en tu propia fuerza hacer lo que tienes que hacer.
sino más bien que tengas una mayor dependencia de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. No sé si estamos siendo claros con esto, pero por poner un ejemplo, si tú estás viendo algo no sé, en el teléfono que sabes que no debes de ver, la respuesta no es decir, no lo tengo que ver, no lo tengo que ver, no lo tengo que ver, no, esa no es la respuesta, como merolico. Lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé las fuerzas para no seguir viendo lo que no tienes que ver. Y de una manera sorprendente, Dios puede hacer un milagro en ese momento y cambia tu perspectiva instantáneamente y te empieza a dar una cierta repulsión por no hacer lo que ya sabes que no tienes que hacer. Pero ese sentimiento no es natural. ¿Por qué? Porque como hemos venido leyéndolo, lo natural para nosotros es el pecado, lo natural para nosotros es la carne. A través de esta nueva naturaleza tenemos acceso a que el Espíritu Santo en ese momento nos ilumine y nos muestre el camino y nos saque del lodo y nos saque de eso donde nos estamos revolcando, y entonces podamos andar en el sentido contrario del pecado. Pero si estás experimentando esto, tienes que recordar que no sale uno por sus propias fuerzas. Seguramente han visto en algún momento alguna película o alguna serie donde alguien llega a un pantano y comienza a hundirse. Yo me acuerdo mucho, había un episodio de Batman de los años 70s. Bueno, yo no lo vi en los 70s, obviamente, ¿no? Yo lo vi como en los 80s. Pero que Batman caía en una trampa de arena y se comenzaba a hundir. Y entonces la solución para no hundirse no era patalear y moverse más, porque te ibas a seguir hundiendo. Entonces la solución era mantenerse en calma, no moverse, y dejabas de hundirte. Algo similar ocurre con esta relación con el pecado. A veces la respuesta no está en quererse esforzar en no hacer, es ser lo suficientemente humildes para venir delante de Dios y decirle: Dios, yo no puedo con esta lucha, Dios, yo no puedo con este pecado, Dios, yo no puedo con esta tentación, ayúdame, sálvame. Por eso Dios es tu Salvador, por eso Cristo es tu Salvador, porque te rescata del poder del pecado y de la muerte. Entonces Pablo cierra cierra este capítulo, pero después en el capítulo 8 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si quieres salir de esas luchas, tienes que andar en el Espíritu. La victoria está en Cristo, la victoria está en el Espíritu, no en tus propias herramientas, no en tus propias fuerzas. Entonces recordemos que la santificación, como hemos venido viendo, pues no es un acto instantáneo, una tarea que realizamos solos, sino más bien es una obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros en medida en que tenemos comunión con Él, en medida en que pasamos tiempo con Él y convivimos con su palabra, con las alabanzas, con el pueblo de Dios. Recordamos que Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces lo que está diciendo es: yo soy el tronco y ustedes son las plantas que están ahí pegadas al tronco. Si ustedes se despegan poquito, aunque sea 1 milímetro, decía el pastor en una de sus predicaciones, si separas una hoja un poquito del tronco, se va a morir esa hoja después de cierto tiempo. La hoja tiene que estar pegada siempre al tronco. De igual manera nosotros tenemos que estar pegados siempre a Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el viento de la tentación y nos zarandee, si yo estoy pegado ahí, pues a lo mejor me voy a agitar un poco, pero Dios me va a revitalizar porque estoy pegado a Él, y me va a ir revelando y me va a dar las fuerzas y me va a traer sus promesas, me va a recordar qué es lo que Él hace, y yo puedo mantenerme pegado a Él. Amén. Bueno, para concluir, recordamos entonces que este capítulo que vimos nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestra capacidad para que cumplamos la ley, ni de nuestra perfección de llevar una vida sin pecado. ¿Ok? Entonces, alabado sea Dios por esto, porque imagínense si viviéramos en el pasado, donde estuviéramos dependiendo del cumplimiento de esos 600 puntos para poder ser salvos. Entonces nuestra salvación y nuestra victoria sobre el pecado vienen por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, si sentimos esa frustración por la lucha interna, si sentimos que el pecado nos acecha, volvamos a leer este capítulo, regresemos a que Cristo nos recuerde
cómo la obra está en Él y cómo la obra es completa en Él. Y reconozcamos también nuestra debilidad, pero no nos quedemos ahí, sino que levantemos nuestra vista y demos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, como lo decía Pablo, ¿no? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo mi Señor. Entonces Él nos ha librado de la condenación de la ley. Su Espíritu Santo nos está capacitando para que vivamos una vida que sea agradable delante de Él, y esperamos, hermanos, que esta verdad que acabamos de aprender nos humille, nos lleve a apreciar aún más la cruz de Cristo, porque decimos, la solución está en Cristo, sí, pero hubo un gran sacrificio para que esa realidad fuera posible, y que esa valoración nueva que tengamos de la cruz de Cristo nos impulse a depender cada día más del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad y el que nos capacita para que vivamos en nuestra nueva novedad de vida. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú has estado aquí presente, Dios, y creemos, Dios, y declaramos que tu palabra es viva y eficaz. Yo te pido en especial, Dios, si hay alguien que haya llegado el día de hoy con culpabilidad en su corazón, alguien que haya llegado con condenación, Dios, yo te pido que en este momento, Dios, tú lo abraces, Dios, que tú abraces a esta persona y que le permitas recordar, Dios, que tú no estás esperando perfección de parte de él o de ella, Dios, que tú estás esperando simplemente un clamor de humildad, que venga hoy y reconozca que necesita un Salvador, que necesita estar pegado a ti o pegada a ti, y que no depende de sus propias capacidades o de sus propias fuerzas, sino que eres tú, Señor, quien hace la obra. Bendito Dios, te pedimos que tú nos empoderes esta mañana, Dios, que a todos los que hemos estado batallando con algo en estos días, Dios, a todos los que hemos estado regresando a alguna conducta que no te agrade, Dios, o que hemos estado teniendo pensamientos que van en contra de tus designios, Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo esta mañana, Dios, nos limpie, nos purifique, nos renueve, nos rescate del hoyo en el que estamos, Dios, y nos lleve de nuevo a esa senda, Dios, de la novedad de vida en la que tú quieres que estemos andando, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Jesús la sangre fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús
la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Quedamos despedidos. Que tengas muy buena semana. Debe ser la más pegadita. Los versos.